Muchos hablan de la inteligencia artificial, muchos hablan de la recopilación de datos, pero ¿cómo las empresas realmente utilizan esto a su favor? ¿Qué empresas son las que los van a utilizar? ¿Y qué va a pasar con el sistema tradicional? Si estas son preguntas que te haces, quédate porque realmente en este libro vamos a resolver cada una de ellas. Bienvenidos a Desarrollo Emprendedor, un espacio para crecer y acercarte al éxito. Por eso, te traemos todas las semanas un resumen de los mejores libros del mercado para este fin. Además, te daré una serie de ejemplos e ideas para que puedas aprovechar todos los contenidos en el menor tiempo posible. Soy Facundo Prado, empresario y emprendedor, y con tu permiso te acompañaré en este viaje. Así que allá vamos. Hola a todos, bienvenidos a una nueva semana de Desarrollo Emprendedor. Soy Facundo Prado y como todas las semanas les traigo un libro. Hoy les traigo un libro bastante nuevo y un libro que realmente habla de algo que está muy de moda en la actualidad, que es la inteligencia artificial. Este libro no lo he encontrado en español, solamente lo he conseguido en inglés, lo he tenido que traducir, así que bueno, algunas de las cosas de las que puedo llegar a estar hablando capaz que no son exactamente con el nombre que están dadas por ese motivo. Ahora, el libro es Competir en la era de la inteligencia artificial, estrategia y liderazgo cuando los algoritmos y las redes gobiernan al mundo. Es un libro escrito por dos autores, Marco Iansiti y Karim Lakhani. ¿De qué se trata este libro? Para que tengamos una pequeña idea, este libro de lo primero que habla es de cómo las empresas hoy en día utilizan la inteligencia artificial para poder recopilar datos de todos los usuarios y así poder mejorar tanto la entrega de valor como el producto que se entrega. El libro está compuesto de 10 capítulos en los cuales nos va contando a través de ejemplos un montón de cómo va funcionando la empresa. Yo no voy a entrar tan exclusivamente en todos los ejemplos, pero sí vamos a ir con algunos ejemplos hablando y después lo vamos a ir relacionando con otros ejemplos de la vida, aunque no sean los que están en el libro. Bien, del primer capítulo del que vamos a hablar se llama La realidad. ¿Qué es lo que sucede? En este capítulo lo que vamos a hacer es primero empezar a comentarnos un poco de qué es lo que vamos a tratar, ¿no? Entonces lo primero que habla es de que hay un museo en el cual ponen una copia de un cuadro de Rembrandt y en el cual ponen una copia realizada por inteligencia artificial que simulaba las pinceladas de un cuadro, simulaba todo como si lo hubiera hecho realmente el autor. Y un montón de gente pensaba que era completamente que era un cuadro completamente del mismo autor, del mismo pintor, y porque realmente tenía las mismas pinceladas, tenía la misma forma, los mismos colores, exactamente igual que si lo hubiera pintado. ¿Por qué? Porque habían hecho a través de inteligencia artificial, habían analizado todos los cuadros y las pinturas que había hecho el pintor, y de esa forma había investigado la computadora cómo sería un cuadro realizado por él. Entonces los había realizado. Obviamente hay muchísima gente a la cual no le gustó esto, pero hay otra gente que le vio el potencial de lo cual podemos hablar, ¿no? En todo el libro lo que vamos a ir hablando es no solamente de las cosas positivas, sino de las cosas negativas que a veces tiene también este tema de la inteligencia artificial y cómo viene este cambio de era, obviamente, ¿no? De lo que está hablando primero empieza en que la inteligencia artificial va a empezar como a marcar el ritmo de la ejecución de las tareas. Va a elegir precios, tenemos que tener en cuenta de que va a empezar a recomendar cosas a las personas y no hace falta irnos muy lejos. Si empezamos a ver, por ejemplo, Facebook, cuando estamos viendo un video nos recomienda otro, o por ejemplo cuando entramos a Amazon a mirar un libro nos recomienda otro libro. ¿Y esto por qué se da? Estas grandes empresas tienen hoy en día motores que están manejados por inteligencia artificial, que muchas veces va aprendiendo constantemente y va analizando los gustos y las preferencias de aquellas personas que son similares, que tienen similitudes, entonces les recomienda cosas similares. Siguiendo este ejemplo, es que nosotros vamos a empezar a ver que, bueno, se empiezan a hacer que las empresas sean mucho más escalables. ¿Por qué? Porque principalmente vamos sacando al humano de tener que realizar las cosas. Esto es algo que lo diferencia muchísimo de las empresas tradicionales y es por algo de lo que va a empezar a chocar con las empresas tradicionales, ya que las empresas tradicionales hacen las cosas mucho menos eficientes. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la empresa Walmart ya está empezando a utilizar inteligencia artificial para ver cómo puede mejorar
el momento de la compra física de las personas. ¿Por qué? Porque ve que la gente también hoy en día capaz que no piensa solamente en la compra física. O si nos ponemos a pensar, podemos ver por ejemplo aplicaciones como Mercado Libre, que hoy en día ya podemos pagar todo a través de Mercado Libre, ya nos recomienda nuevas cosas, nos avisa cuando se nos vence algo y lo realiza todo solo, sin necesidad de que haya una sola persona analizando eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la base acá? La base está en la recopilación de información. Mientras más información tiene la inteligencia artificial, más tiempo tiene para ir pensando y para ir pronosticando qué es lo que va a suceder o dando, por supuesto, un posible futuro que puede llegar a venir. Obviamente, después vamos a hablar de cómo se puede equivocar o los peligros que a veces ocasiona tener esto, ¿no? Con eso termina más o menos el primer capítulo y pasamos al segundo capítulo en el cual dice que, bueno, hay que empezar a repensar la empresa. Porque si empezamos a pensar, por ejemplo, en el libro nos habla de una empresa que se llama Ant Financial, que es, bueno, un unicornio, tiene 700 millones de clientes, más de 10.000 empleados, y empieza a decir, bueno, que esta empresa comienza hoy en día a tener muchísima cantidad de usuarios. Como vemos, 700 millones de clientes y tiene solamente 10.000 empleados para manejarlos. ¿Y esto por qué? Porque el sistema que utilizan por detrás de inteligencia artificial le permite este crecimiento de manera sumamente exponencial porque no tiene la limitante del humano. Entonces, lo que nos dice principalmente es que nosotros tenemos dos tipos. Tenemos un modelo de negocio, que es el que nos dice principalmente cómo nosotros podemos captar el valor para los clientes y cómo lo podemos crear. Y después también nos dice que tenemos que un modelo operativo, que es cómo entregar ese valor ofrecido, o sea, cómo ejecutarlo. En este punto es en el que principalmente la parte de la escala nos da la escalabilidad, el tema de las nuevas tecnologías, obviamente. Todo comienza con una plataforma de pago que crea Alibaba, que era Alipay, y en ese momento lo empieza a crear para poder dar seguridad en lo que serían las transacciones. Poder realmente encontrar de cómo conectar a compradores y vendedores y que haya una transacción mucho más segura. Lo que sucede es que empiezan a darse cuenta, se empiezan a dar cuenta que el sistema, cuando empieza a funcionar, empieza a recopilar información de la gente. Y al recopilar información de la gente se empiezan a dar cuenta de que la gente empieza a confiar en el sistema porque les daba seguridad. Y no solamente eso, sino que además de darle seguridad y recopilar información de todas estas personas, el sistema empieza a ver que empezaron, mientras más usuarios había de un lado de los compradores o del otro lado de los vendedores, mientras más usuarios empezaba a haber, más cantidad de gente lo quería utilizar y más seguro se hacía el sistema. Entonces se empieza con eso, empiezan a ver que no solamente empiezan a utilizar el sistema para pagos en la misma plataforma, sino que empiezan otros locales a querer aceptar este sistema de la billetera virtual para poder pagar por fuera. Si nosotros lo relacionamos hoy en día, este libro está escrito hace 2 años nomás, pero si lo relacionamos hoy en día nos estaríamos dando cuenta, por ejemplo, todas las billeteras virtuales que tenemos hoy en día, o también, por ejemplo, acá en Sudamérica o en Argentina hoy está completamente en el bolsillo de todas las personas Mercado Libre, Mercado Pago, que se utiliza directamente para pagar en cualquier lado. Iba a una farmacia y podemos utilizar con el código QR directamente pagar. Bueno, en China y en todo lo que sería la parte asiática, sucede exactamente lo mismo. Se han copado con estas empresas que manejan y que otorgan muchísima seguridad y muchísimos beneficios. Pero que empiezan a darse cuenta que no solamente hacía falta este sistema servía para pagar, sino que empezaban a analizar cuál era la capacidad crediticia y cómo era la capacidad de cada una de las personas que intervenían. Entonces, con eso el sistema podía analizar si podía haber algún tipo de fraude, si podía haber algún tipo de error o algún tipo de problema. Y no solamente eso, sino que la posibilidad, teniendo esos datos, de poder ofrecer servicios adicionales, tales sea como seguros, tarjetas, préstamos. Y si pensamos en Mercado Pago, nosotros nos daremos cuenta que hoy todo eso se hace en la aplicación. Nos permite pagar todo, nos permite dar un crédito, todo analizando la capacidad crediticia que tenemos con la información que realmente tiene de nosotros. De otra empresa de la cual nos habla es de Peloton. Peloton es una empresa de fitness en la cual también a través de utilizar la inteligencia artificial se dan cuenta cómo pueden eliminar, siguiendo con la empresa fitness, cómo pueden eliminar el cuello de botella que le da tener el humano trabajando. Entonces, si empezamos a pensar, lo que hace Peloton es, bueno, nosotros tenemos un gimnasio, ¿cómo podemos exponernos al mundo y utilizar la inteligencia artificial?
Lo que deciden es vender bicicletas fijas creadas por ellos, que vienen con una tablet, la cual está conectada a su propio sistema y que les otorga más de 15.000 clases a los alumnos. Les venden la bicicleta, pero no solamente eso, sino que después tienen un pago recurrente para poder mantener la oportunidad de poder utilizar las clases. ¿Y cómo juega acá la inteligencia artificial? Nos estaremos pensando. Tiene un sistema de que lo que hace es analizar las pulsaciones, analizar con qué personas te conectaste, con quién tuviste hablando en la clase, te permite conectarte y hacer videollamadas mientras haces las clases con las otras personas. En caso de que la otra persona se anote una clase, te manda un mensaje avisándote si te querés anotar. Dan clases en vivo y te invitan a las clases de los profesores donde vos ya tuviste anteriormente. La idea es utilizar el conocimiento que han tenido de lo que venís realizando para poder ofrecerte y tener una experiencia muchísimo mejor. ¿Qué otra empresa además nos nombra en este segundo capítulo? Nos nombra una empresa que se llama Ocado, una empresa de alimentos que está en Inglaterra, que también utiliza todo un sistema ahora para poder enviar comida y principalmente frutas y verduras en todo el Reino Unido. Lo ingresan en un día. O sea, lo que serían productos perecederos también eliminaron al humano. Tienen máquinas y tienen camiones constantemente dando vuelta, y las máquinas lo que hacen es ven cuál es el pedido, recopilan el pedido, y una vez que tienen el pedido, que saben, ven por las rutas en qué camión lo pueden colocar y en qué tiempo tiene que llegar. Entonces han automatizado un proceso que hasta se podría considerar que sería imposible automatizar. Entonces ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta de que por más de que las empresas sean diferentes, por más de que cada una de las empresas tiene su punto, cómo empiezan a utilizar la información que recopilan de los usuarios para así poder recomendar y poder anticiparse a ciertos hechos o poder prever ciertas cosas. El siguiente capítulo del cual habla es la fábrica de la inteligencia artificial, o sea, analizar cómo funciona esto de la inteligencia artificial si nos ponemos a pensar cómo es que aprende. Bueno, el sistema, el algoritmo que tiene, está constantemente trabajando, está constantemente aprendiendo, constantemente experimentando. Ahí está la clave. Está constantemente experimentando y viendo qué resultados tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Reemplaza muchísimas veces en la toma de decisión y la gente muchas veces queda para diseñar lo que sería el algoritmo y para controlar cómo funciona o dar algún tipo de servicio, pero no termina dando el servicio, sino que el mismo algoritmo es el que termina decidiendo y haciendo. ¿Cómo va aprendiendo el sistema? El sistema tiene 3 formas de aprender. Tiene una forma supervisada, una forma sin supervisación y una super supervisada. ¿Con qué se refiere con estos sistemas? Estos sistemas se refiere a que tiene algunas en las cuales el sistema analiza lo que ya le dijo una persona, analiza comparando con otras cosas. En el otro sistema lo que hace es analizar preveyendo cosas sin necesidad de que ningún humano se lo haya dicho, y en el otro va directamente experimentando con pequeños grupos. Si nos ponemos a pensar, veamos Instagram cada vez que quiere sacar un producto nuevo, lo primero que hace, que es delinearlo en un país, por ejemplo, o en una zona con un par de cuentas, va probando cómo funciona y de ahí va analizando cuál es el funcionamiento que tiene. Entonces, ahí vemos que el sistema va funcionando constantemente y se va descentralizando. ¿Por qué digo que se va descentralizando? Porque claro, el sistema se divide en muchísimas tareas que a veces no están en la misma parte del mundo, pero lo que hacen es que todas las tareas están constantemente intercomunicadas entre sí, pasándose información, y de esa manera van funcionando cada una por su lado. Lo importante acá es la seguridad de los datos, pero no solamente eso, sino que no esté toda la base de información en un solo lugar, sino que esté desparramado por todos lados y que los datos se vayan transmitiendo en el acto. Por eso nos va llevando al capítulo 4, que es la reestructuración de la firma. ¿Por qué? De la empresa, digamos. ¿Por qué? Porque para poder lograr tener esta inteligencia artificial funcionando, la empresa no puede ser igual. Tiene que cambiar, tiene que transformarse en una empresa diferente. ¿Y con qué me refiero con esto? Que no solamente es decir de un día para otro, yo ahora tengo una empresa que realmente va a ser una empresa de inteligencia artificial. No, lo que es y poner dinero, por ejemplo. No es así. Lo que hay que cambiar es toda la arquitectura de la empresa. Todo tiene que cambiar, porque ahora lo que tiene que estar al centro tiene que ser la inteligencia artificial y el aprendizaje de conocimiento, el aprendizaje de otras cosas. Y para que esto suceda, lo que tiene que cambiar es todo, porque ahora el sistema tradicional donde la información antes estaba dispersa, ahora tiene que toda la información fluir con gran velocidad de un lado para otro. Bien, y la información tiene que ir cargándose en un mismo sistema para que éste pueda ir analizando y pueda ir relacionando unos datos con cualquier otro de los datos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es
tener un sistema que funcione de una manera súper comunicada y tener gente que pueda ir supervisando el rendimiento del algoritmo y puede ir corrigiendo y diseñando nuevas estrategias de cambio. Continuando con este punto es el siguiente capítulo, el cual nos dice que, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es convertir la empresa, además de reestructurarla como en el capítulo anterior, se tiene que convertir en una empresa de inteligencia artificial. Y para esto es indispensable que toda la empresa se mueva, toda la empresa se reorganice nuevamente y todos los aspectos pongan por delante a la inteligencia artificial. Entonces, acá, ¿cuál es el punto? El punto está en que nosotros tenemos que dejar de lado el núcleo central que tenía nuestra empresa y ahora el núcleo tiene que ser recopilar información y dejar que el propio algoritmo vaya transformando. Entonces, acá es donde está el cambio más grande. No tenemos que pensar, por ejemplo, que Microsoft pensaba solamente en su sistema como punto central. No, llegó un momento en el que tuvo que decir, a ver, lo que es central hoy en día en nuestra empresa es el motor de inteligencia artificial. Este motor nos va a después permitir que todo el resto de nuestros productos crezcan y ahí está el cambio tan grande que ocasiona esto. Entonces, hay 5 principios que son principios para el cambio que nos dice acá en el sistema. Uno, que primero tenemos que tener una estrategia completamente definida. Hay que saber a cuál es la meta a la cual quiere llegar la empresa, porque si no puede haber muchos errores o muchos cambios o muchos gastos que no tengan ningún tipo de sentido. Luego, una claridad arquitectónica. Con esto nos referimos a la claridad de cómo tiene que estar compuesta la empresa y cuáles tienen que ser los puntos fuertes de la empresa, los pilares de la empresa y cómo se tiene que manejar. Luego tenemos que tener una operación sumamente ágil, bien, y 100% centrada en nuestro producto. Después tenemos que tener un fundamento de capacidad que lo que se refiere a tener suficientes datos, a juntar la empresa. Si va a funcionar a través de inteligencia artificial, hay que basarse en conseguir datos para que la inteligencia artificial después funcione. Y el último es una gobernanza multidisciplinaria. ¿Con qué se refiere esto? Que bueno, que tenemos que tener sistemas que no solamente sean sistemas de computadoras o sistemas digitales para poder controlar lo que sucede. Ahí tenemos que hablar principalmente de lo que es seguridad, lo que es control del algoritmo, lo que es privacidad y todo lo que serían datos. Entonces ahí tenemos que trabajar con una parte multidisciplinaria que nos permite ir controlando todos estos puntos. Luego, el próximo capítulo lo que habla son de estrategias de una nueva era. Y acá, ¿con qué se refiere? Esto se refiere a que la nueva era nos está mandando a que se forman efectos de red. ¿Qué quiere decir esto? Efectos de red o las empresas que funcionan con efectos de red, generalmente decimos que son aquellas empresas que funcionan con muchísima gente y que tienen barreras de entrada muy altas. ¿Por qué? Porque mientras más gente hay en el sistema, mejor es el sistema para las personas y mientras menos gente hay, peor es el sistema. Entonces, mientras más gente hay en lo que sería la empresa, la aplicación o el sistema en sí mismo, más gusto le da a la gente de estar. Entonces, para que aparezca una persona nueva es muy difícil, porque ¿cómo hacemos, por ejemplo, para ir a competir contra Facebook? Pero si Facebook no tuviera clientes, nadie estaría en Facebook. Ahora, como todos están en Facebook, cada persona va a querer estar en ese lugar. El próximo que quiera entrar le va a costar porque, claro, hay un efecto en red que tiene Facebook que es muy difícil que alguna otra persona lo consiga, digamos. Entonces, hoy, por ejemplo, podríamos ver TikTok. Si lo analizamos, TikTok está juntando muchísima gente y cada vez un poco más porque la gente lo sigue utilizando. Pero bueno, sabemos que todavía está muy lejos de los números que maneja Facebook. Teniendo en cuenta esto, nosotros lo que vemos es que el sistema se está yendo a estos efectos de red. Las empresas que tienen estos efectos de red empiezan a recolectar muchísima información y mientras más gente ingresa, más gente sigue ingresando y la información sigue aumentando cada vez más. Ahora sí tenemos que tener en cuenta que hay ciertos efectos de red que funcionan a nivel global y ciertos efectos de red que ceden a niveles locales. Por ejemplo, Uber sí puede tener competencia. Porque por más de que tiene un sistema global, si nosotros hablamos de que qué le interesa a la persona que vive, por ejemplo, yo soy de Argentina, ¿qué me interesa a la persona los autos que hay en Brasil? No me interesa, porque realmente a mí lo único que me interesa es los que están en mi ciudad. Si en mi ciudad no hay Uber, por ejemplo, o si en mi ciudad hay muy pocos Uber, claramente puede ingresar, por ejemplo, una empresa como de taxis, por ejemplo, en la cual con poca gente empiece a juntar un efecto de red acá adentro. Además tenemos que tener en cuenta otro problema que tienen los efectos de red es muchas veces cómo controlar que los usuarios no utilicen 2 o 3 aplicaciones
Entonces van intentando ellos lograr que los autos, por ejemplo, de Uber o las que andan repartiendo cosas en bicicletas, en moto, que no utilicen, por ejemplo, Uber y Globo en el mismo viaje. Entonces empiezan a utilizar algún tipo de penalidades, algún tipo de recompensas para que no lo hagan, pero es un problema que le afecta. Y después el otro problema es aquellas personas que quieren sacar de intermedio, sacar del medio a la empresa y directamente contactarse con las personas. Entonces, sacar de la empresa del medio también puede ser un problema que le generaría a estas empresas. Pero bueno, para solucionar eso, lo que han hecho muchas empresas es cambiar que la gente utilice el servicio, principalmente dando otros beneficios aparte de lo que sería el producto en sí. Entonces, de esa manera están haciendo de que muchísima gente aproveche y no deje de utilizar el servicio, que no deje de esa intermediación de lado. Después lo que sí empezamos a ver es que el próximo capítulo es que siempre hay colisiones estratégicas. ¿Por qué? Porque las empresas nuevas estas empiezan a chocar constantemente con las empresas tradicionales. Si tenemos que pensar, por ejemplo, las librerías con Amazon, o bueno, ahora Amazon que está en la venta de muchísimos otros productos con las empresas tradicionales, o Airbnb, por ejemplo, con todo lo que serían los hoteles, o Nokia en su momento, no quería utilizar el sistema operativo Android o iPhone, o Blockbusters, bueno, los automotores en sí mismos que si no se empiezan a actualizar y empiezan a utilizarla, se quedan en la tecnología tradicional, van a quedar en el pasado. Entonces, lo que sucede es que se empieza a dar un choque entre las empresas. Y ahí es el punto donde hay que ver quiénes se adaptan, quiénes no se adaptan, quiénes empiezan a juntar capacidad para hacerlo ellos mismos, quiénes empiezan a utilizarse y a unirse con otras empresas para de esa manera funcionar, y quiénes otros van a cambiar su modelo de negocio. Por ejemplo, algunos hoteles capaz que pasan a tener un tratamiento puramente exclusivo de hacia algunas personas y apuntándole a otro público, para directamente cambiando el modelo de negocio, ¿no? Acá es donde hoy en día va a haber un choque constante, principalmente entre varias empresas, tanto de lo tradicional como de lo nuevo, principalmente porque la nueva tecnología, la nueva era esta está llegando y realmente se está multiplicando a pasos exponenciales. Entonces es muy difícil hoy en día controlar a este sistema que ya está ingresando. Entonces, llegando a esto es donde nos da la ética, el próximo capítulo, de la escala, el alcance y el aprendizaje. ¿Por qué? Porque acá nos empezamos a dar cuenta de que como esto lo maneja toda una empresa, lo maneja todo un sistema que no es un humano, tenemos que empezar a dar cuenta de que puede equivocarse. Puede reconocer cosas como reales que en realidad son falsas. Puede tener en cuenta que mucha gente puede utilizar estas redes, este algoritmo y este alcance desmedido para cosas malas y para cosas poco éticas, o por ejemplo para cosas contrarias a lo que se tendría que dar. Si vemos por ejemplo la vez que se firmó un atentado a través de Facebook y hasta que recién se alertó Facebook y lo cortó, y eso ya se hizo viral y empezó a recorrer por varias partes del mundo a través de varias redes sociales. O por ejemplo, si tenemos en cuenta el grupo de antivacunas, por ejemplo, que también gracias a las redes sociales, a la posible divulgación de algo que puede ser real, puede ser falso, y que a veces le cuesta muchísimo al algoritmo. Entonces acá encontramos algunos pequeños errores, o el algoritmo también puede aprender mal, puede tener malos sistemas al principio, poca información. Entonces, por ejemplo, decían en el libro, nos cuenta un momento en el que supuestamente se tomaban en la parte de Alibaba, tomaban empleados. Una vez que tomaban empleados, directamente presentaban y la inteligencia artificial reconocía qué empleados podían ser más aptos y cuáles no. Y lo que sucedió fue que, claro, el sistema entendió mal de que, por ejemplo, los hombres podían ser más capaces que las mujeres, entonces empezaba a descartar el sistema de las mujeres. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta cómo puede haber pequeños errores en el sistema que realmente ocasionen varios problemas grandes a más largo plazo. Entonces, teniendo en cuenta esto, es que ahora lo que ha pasado es que todas estas empresas que recopilan información sensible encima de la persona, tenemos que reconocer el claro caso en las últimas elecciones de Trump, o bueno, el sistema de Cambridge Analytica, cuando se filtraron todos estos datos. Todo esto ha ocasionado que hoy en día realmente sea sumamente importante la valoración de cómo cuidar y cómo realmente empezar a manejar esos datos que realmente son muy sensibles, y con el paso del tiempo se va dando cada vez más. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cómo el sistema regulatorio
está llegando de a poco a empezar a intervenir en esto. Entonces tenemos que ver las veces que se lo ha citado, por ejemplo, en el Congreso de Estados Unidos a Facebook, ahí a Mark Zuckerberg, o tenemos que tener en cuenta cuando ahora las nuevas leyes, por ejemplo, en todo lo que es Europa, del sistema RGCB. Entonces, cuando empezamos a ver, se está llegando un poco más a proteger esto, pero claro, hay una desprotección bastante importante y hay una posibilidad que estas empresas están tomando como un monopolio muy grande en el sistema y están trabajando con muchísimos datos. Entonces, aquí es donde hoy en día se ha tornado casi de vital importancia el cuidado de esos datos. El siguiente capítulo es el de las nuevas metas. ¿Y esto por qué lo dice? Porque acá lo que se refiere nos cuenta de que muchísimo de lo que está sucediendo ahora en realidad es muy comparable a lo que sucedió en la era industrial. Cuando sucedió la revolución industrial, había muchos grupos que no podían creer lo que sucedía y que se pusieron completamente en contra de lo que se daba. Como ahora tenemos un montón de grupos que se ponen en contra de lo que se da ahora. Pero lo que nos plantea en el libro es que no es como algo bueno o malo, algo que se va a poder mantener. Es algo que hoy en día ya llegó y la nueva ya ha copado de una manera exponencial todo y va a ser muy difícil que alguien lo frene. Y va a ser muy difícil que este nuevo sistema que ha llegado hoy en día de analizar datos y de prever no sea algo que copie casi todas las empresas y casi todos, digamos, los sistemas. Entonces lo toma como una nueva era en la cual ya se ha dejado un poco de lo que sería una interconexión vertical en la que cada empresa se dedicaba a una determinada cosa y no tocaba otros temas. Y hoy en día vemos como un montón de empresas comparten temas con otros. Si vemos Amazon, por ejemplo, ahora compite con Netflix, o vemos que Disney ahora va a empezar a competir con Netflix, y vemos que Google compite con Microsoft, y vemos que Google ahora se ingresó también a los autos. Entonces vemos que Tesla también tiene autos y también va a participar con iPhone. Entonces cuando nos empezamos a dar cuenta, las empresas empiezan a conectarse de una manera horizontal unas con otras y vemos por qué sucede esto, por qué hay una competencia así, por qué se meten en otros temas que no eran los suyos, y porque nos damos cuenta de que ahora casi todo, como se basa en el mismo motor de inteligencia artificial, todos más o menos van a tener la misma capacidad para poder realizar las cosas, porque ya no importa tanto el producto que estén haciendo, sino que importa los datos que tienen para poder hacer el producto. Y el último capítulo principalmente es una mentalidad de liderazgo que nos dice, bueno, que tenemos una crisis gerencial, digamos, en el sentido de que hoy en día no muchos están preparados para llevar a cabo y para llevar adelante este nuevo sistema, y nos dice, bueno, que hoy en día lo importante va a ser llevar el sistema y que la gente haya realmente líderes que puedan manejar otros líderes que van a terminar siendo los que van a manejar los algoritmos, ¿no? Porque pocas personas pueden estar a cargo de manejar este sistema y a veces no van a ser lo que son la cabeza de la empresa, sino que van a ser los que están abajo. Entonces, la cabeza de la empresa va a tener que ser tiene que estar lo suficientemente formada para poder llevar ese grupo que va a ser el que va a manejar ese otro. Así que, bueno, y obviamente lo nuevo que va a suceder son las nuevas regulaciones, de que ya vienen sucediendo, pero las regulaciones vienen por detrás de lo que viene la tecnología. Con esto se da por terminado lo que es el libro. La verdad que es un libro bastante interesante, bastante entretenido. Está en inglés, no lo he conseguido en español. Y bueno, con eso doy por terminado. Espero que les haya gustado. Si te gustó, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como Desarrollo Emprendedor FP, o en YouTube, por ejemplo, para lo que son videos. Si no, bueno, en cualquiera de las plataformas de podcast nos podés encontrar. La semanita que viene seguramente vamos a tener alguna novedad con un nuevo proyectito que estamos largando. Así que, bueno, espero que estén la semana que viene. Vamos a tocar un tema bastante que está de moda, pero que un libro bastante entretenido. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Soy Facundo Prado. Saluditos.